Buenos días, Axel, y buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Ricardo, ¿cómo interpretas las palabras o el apoyo de Rubén Blades al movimiento Otro Camino? Cuéntanos. Bueno, los escuchaba, sus planteamientos, sus análisis, lo que estaban compartiendo ahorita mismo, sobre todo el doctor Ritter. Mira, en primer lugar, creo que hay varias coincidencias de las que tenemos que hablar. El movimiento Otro Camino es un movimiento que se organiza luego de las elecciones, no solo para derrocar la corrupción y el clientelismo. Obviamente nuestra propuesta y nuestro proyecto va mucho más allá que eso. Sin embargo, al ver el planteamiento que hace Rubén Blades y que viene haciendo en las últimas semanas con sus escritos, nos queda claro que hay mucha coincidencia y nos alegra, nos satisface que un panameño como Rubén Blades coincida en su visión de Panamá o que coincidamos en la visión que tenemos sobre ese Panamá que debemos construir. Empecemos por allí, porque hay coincidencia en muchos de los planteamientos, en muchas de las propuestas y en mucha de la visión. Él hace énfasis durante todos sus escritos y sus planteamientos en la necesidad de derrotar el sistema político o transformar el sistema político basado en el clientelismo y la corrupción. Y ustedes me han escuchado plantearle al país desde hace 5 años precisamente eso como punto central para poder transformar esta sociedad. Pero para ello se requiere evidentemente el apoyo, la participación de muchos sectores. También coincide Rubén Blades en su planteamiento, y me alegra escucharlo y compartirlo con la ciudadanía, la razón de ser del movimiento Otro Camino. O sea, ¿por qué constituimos un partido político? Cuando se hizo el planteamiento, recuerdo haber estado en este programa compartiendo los argumentos, y se requería de una plataforma política para canalizar esta visión, la visión de muchos ciudadanos independientes. Y cuando digo independientes, no estoy hablando solamente de gente que no está inscrita en partidos políticos, porque hay mucha gente inscrita en partidos políticos que tiene esta visión y la comparte. Necesitábamos una plataforma política para poder integrar esa visión y también para poder canalizar las candidaturas independientes a través de un nuevo partido político, para no ser un montón de independientes, cada uno jalando con su color, con su papeleta, con su recolección de firmas por su lado, porque de esa manera no se puede integrar una propuesta. Entonces vemos una coincidencia en un segundo punto, ya no solo en la visión, sino en que el movimiento Otro Camino debe servir de eje para que los candidatos independientes, o muchos de los candidatos independientes, e incluyo aquí a quienes hoy son diputados independientes, se inscriban en el movimiento Otro Camino, y desde Otro Camino, como partido político, con esa misma visión, le presentemos al país pues nuestra propuesta electoral para enderezar el rumbo que lleva a la nación. Así que mi interpretación del escrito y el planteamiento de Rubén Blades es precisamente ese. Es decirle al país que hay una coincidencia en la visión, es decirle al país que coincide en las razones por las cuales se organizó el movimiento Otro Camino, y ahora se tienen que seguir sumando, y yo invito y aprovecho el llamado que hace Rubén para reiterar el llamado que tenemos 2 años haciéndole a los independientes y a todos los panameños, porque esto va a requerir del esfuerzo de muchos para poder llegar a gobierno y poder implementar y ejecutar un plan acorde con esta visión que estoy compartiendo. Sabrina Bacal, buen día. Sí, buenos días, Ricardo. Quisiera su opinión sobre el análisis que hacía el doctor Ritter. Si bien la mayoría de medios de comunicación, y ahorita estaba viendo abajo el titular de TVN que dice Rubén Blades descarta candidatura presidencial, si uno lee entre líneas el artículo, él no descarta una candidatura presidencial, él descarta una candidatura presidencial independiente, no la descarta en Otro Camino. ¿Usted coincide con ese planteamiento, con ese análisis? Yo pienso que en el artículo él deja muy claro que lo que está descartando es una candidatura independiente. Hasta allí tengo la misma lectura. No creo que él ha dicho que descarta, en términos generales, ser candidato a la presidencia de la República. Esa es mi lectura, y aprovecho precisamente al compartir esta lectura para invitarlo
para invitarlo a que venga a Panamá y se sume al esfuerzo que venimos haciendo muchísimos panameños desde hace 5 años a través del movimiento Otro Camino. Aquí hay precisamente una plataforma para que panameños como Rubén Blades, panameños como Ricardo Lombana, panameños como Juan Diego Vázquez, panameños como Gabriel Silva, como los Edison Brose, los Raúl Fernández, los otros independientes y muchos otros panameños, incluso la propia ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez y muchos otros, a través de esta plataforma, organicemos el movimiento Otro Camino en función del torneo electoral del 2024, pero compartiendo una visión, es decir, no una alianza o una integración simplemente electorera, porque Rubén también plantea en su artículo, Sabrina, él parte de la amenaza futura del 2024, pero él no menciona la amenaza presente, ¿no? Y yo sí quiero hacer énfasis en que esto no se trata solamente de organizarnos en función de la amenaza futura del torneo electoral del 24. ¿Y qué pasa con la amenaza que tenemos hoy, que es igual o más grave con el gobierno del presidente Nito Cortizo y sus allegados, que se ha dedicado pues en gran medida a gobernar para sus amigos, allegados, donantes y miembros del partido, por lo menos círculo del partido, con creo que más escándalos de corrupción en 2 años y medio que los 2 gobiernos anteriores, sin ninguna hoja de ruta, sin ningún norte. Esa amenaza la tenemos hoy, y para trabajar contra esa amenaza tenemos que estar hoy organizados. Entonces, no es solo la organización electoral o de cara a las elecciones del 2024, sino también es seguir organizados combatiendo las amenazas que tenemos el día de hoy. Dejo clara la invitación y dejo abierta la invitación para Rubén Blades para que venga a Panamá, o cuando venga a Panamá, pues se pueda sumar a nuestro esfuerzo de llevar adelante a través del movimiento Otro Camino el asentamiento de la política sin clientelismo, sin corrupción y respetando la dignidad de los panameños. Natalia, buen día. Preguntas. Buenos días, Axel. Buenos días, Sabrina, Fernando. Doctor Rites está por allí. Mira, hay 2 cosas puntuales. Primero, o sea, ¿ha habido una comunicación oficial de parte de él con el movimiento? No. Ok, y lo otro es, ¿coincide usted de que, bueno, la semana pasada hacíamos ese análisis desde 2 aspectos? Primero, viendo lo que iba a ocurrir en Costa Rica, que celebró ayer sus elecciones. Y que Costa Rica sale a elecciones con 25 candidatos presidenciales, producto de lo que ellos bien han descrito como un desgaste de los partidos tradicionales y lo que ha surgido como los denominados partidos taxis y partidos franquicias. Fenómeno que responde a lo que bien ellos han descrito como un desgaste de los partidos tradicionales. Eso por una parte. Otra situación bastante interesante es que hay quienes señalan que aquí en Panamá el movimiento que tiene que surgir, más que un movimiento político, es un movimiento anticorrupción y que tiene que unir fuerzas ante esa figura que tanto daño ha causado y que, como yo bien he planteado, nuestros partidos tradicionales ya han puesto su cuota de corrupción y han generado este evidente desgaste. ¿Su opinión al respecto? Coincido con que cualquier coalición, integración de fuerzas de panameños, de panameñas, en este momento y de cara al torneo electoral del 2024, definitivamente que tiene que tener en el centro de su propuesta y de su visión, como lo tenemos nosotros, una determinación en la lucha anticorrupción, con propuestas y medidas concretas, pero también sumando al proyecto a actores políticos, económicos, culturales, gremiales, que no estén identificados y que no patrocinen ese tipo de conducta corrupta o clientelista que tanto daño nos ha hecho. Sin embargo, para transformar la nación
se requiere mucho más que un movimiento anticorrupción, porque aquí en este país prácticamente tenemos todo por hacer. Estamos ante la peor crisis social y económica con un gran desempleo. Entonces sí, se requiere evidentemente ser contundente contra la corrupción, como lo hemos expresado, pero este país necesita rápidamente reactivar su economía, rápidamente generar miles de empleos en sectores como construcción, turismo, el sector logístico, marítimo, entre otros. Y hay demandas importantes de la ciudadanía en el sector salud, que sabemos que está caótico, en el sector educación. Entonces, la tarea es monumental, porque se requiere, en paralelo a la ejecución de políticas públicas que rápidamente reactiven la economía y atiendan necesidades sociales de panameños que están en el abandono, se requiere hacer prácticamente una transformación completa en el eje del órgano legislativo, del órgano judicial y del órgano ejecutivo para precisamente salir de este modelo político clientelista, político corrupto. Sí, Castalia, sí tiene que haber un movimiento anticorrupción y tiene que integrarse todas las fuerzas que combatimos la corrupción y creo que al país no le debe quedar duda que esa fue nuestra principal bandera hasta las elecciones del 2019 y sigue siendo. Pero tenemos también que entender que tiene que ir en paralelo con una serie de políticas públicas bien definidas y agresivas para atender necesidades que no pueden esperar. Pero si no atacamos la corrupción, si no atacamos la falta de certeza de castigo que hay en este país y toda la maleantería que se promueve desde el propio Estado, pues despilfarrando y saqueando los fondos públicos para el beneficio de unos pocos y sacrificando a la población, entonces creo que vamos a poner el país y el futuro del país en riesgo. Nando Martínez. Sí. Lo primero que quiero señalar es que la gran virtud que tienen las cartas o artículos de Rubén, sus canciones políticas o sus manifiestos, es que promueven lo que yo llamaría un debate sano de las ideas en torno al futuro del país, y lo hacen con mucha elocuencia, por cierto. Si no se hubiera dado esa comunicación epistolar, si se quiere, no estaríamos ahora debatiendo lo que estamos haciendo, y a mí esto me parece muy sano. Yo siento que hay dos cosas en esta propuesta que nos hace Rubén, y es que para cambiar al Estado clientelista corrupto se requiere otro tipo de ciudadano. Hay que construir otra ciudadanía, otro tipo de elector. Y eso se siente porque yo también tengo la impresión de que frente a su propia posibilidad de ser candidato, él dice, hey, todos me empujan a que yo sea el candidato, pero en la práctica nadie me respalda, nadie. Y en esto se requiere que todos estemos dispuestos a mojarnos las pantorrillas, para hablar en un lenguaje coloquial. Entonces yo sí creo que incluso su propuesta nos dice que el Estado, lo que él llama el Estado clientelista, que yo comparto esa definición, incluso es insuficiente ganar las elecciones. El país requiere cambios profundos. Y para eso, Lombana, se requiere que el movimiento Otro Camino defina no solo cuáles son sus objetivos, sino cuál es su capacidad para cumplirlos, cuál es el equipo, cuál es la estructura con la cual acometería esta tarea que no solamente pasa por ganar una elección. Y yo siento que Otro Camino visiblemente ahora mismo es solo Lombana. Yo creo que ya es hora de que Lombana se multiplique, por decirlo de alguna manera, y defina
sus alianzas o sus estrategias. Por ejemplo, ante una que tú has señalado, tú invitas a los independientes a inscribirse o a venir a tu partido. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Otro Camino podría ser una propuesta tan sui generis, tan diferente a la política tradicional, que se puede proponer liderizar las fuerzas independientes del país, y me refiero a independencia con respecto a los partidos tradicionales, sin necesidad de que eso pase por una habilitación orgánica de las otras fuerzas. Una convocatoria no necesariamente pasa porque Rubén venga mañana, se dé un abrazo contigo y se inscriba en el movimiento Otro Camino. No. Con liderizar ese es el modelo. Por eso es que tu organización tiene un buen nombre. No se llama partido, se llama Movimiento Otro Camino. Moverse hacia. Muchas fuerzas se mueven en dirección a. La primera pregunta que te hago es esa. ¿Por qué ya el partido está constituido? ¿Por qué no mostrar la estructura con la que este partido quiere cambiar el país? ¿Y por qué no plantear al país un modelo de liderazgo que no pase necesariamente por la rigidez de la militancia o la membresía a un partido? Esas son mis preguntas. Sí, muchas gracias, Fernando. Mira, en primer lugar, el partido todavía no está constituido. Nos falta un paso que lastimosamente es un paso que está sujeto a los rigores del tiempo y las etapas de la legislación electoral. Hay un momento cumbre que es un momento importantísimo para precisamente presentarle al país y lanzarle al país nuestro equipo de trabajo y nuestras estructuras. Esto es en la convención constitutiva, que es el evento en el que se constituye el partido. Eso va a ocurrir en el mes de abril, dentro de poco tiempo, y nosotros nos estamos organizando porque previo a eso tiene que haber una elección nacional de líderes nacionales en todos los distritos del país, y luego de esa elección nacional, entonces realizamos la convención constitutiva y se le presenta al país ese día precisamente en la formalización del lanzamiento, digámoslo así, del movimiento Otro Camino, nuestro equipo de trabajo, o por lo menos una alineación inicial de esta estructura nacional del movimiento Otro Camino. En paralelo a la presentación de ese equipo de trabajo y de esas estructuras que las hemos venido trabajando, hay un trabajo político que siempre se hace muy mediático y de cara a los medios y a las redes sociales, y hay otro trabajo político que es el trabajo de organización que va desde los barrios hacia arriba. Y hemos entendido, por la experiencia política que ya hemos tenido, que lo más importante es estar organizado. Ahora, en paralelo a la presentación de esta convención constitutiva y nuestro equipo, nosotros estamos en la tarea de convocar, como lo estamos haciendo hoy, como ustedes me han escuchado en las últimas semanas, convocar e invitar a muchos panameños de distintas disciplinas, políticos, económicos, culturales, gremiales, como decía hace un rato, a que vengan a integrar el proyecto del movimiento hacia, y me alegra que hayas interpretado la palabra en su justa dimensión, porque así la concebimos, la palabra movimiento dentro del nombre pues del movimiento Otro Camino. Y esa invitación que se hace, sí, yo ahora la estoy haciendo directamente a que se sumen y se inscriban. Sin embargo, nuestro estatuto permite, y eso es una redacción específica que nosotros quisimos darle a los estatutos. Nuestro estatuto permite que candidatos, por ejemplo, no estén inscritos en el movimiento, precisamente pensando en que no había que pasar por la militancia tradicional
ni arroparse con la militancia tradicional para poder ser parte del proyecto, que es un proyecto que es mucho más grande que un partido político nuevo o que el propio movimiento Otro Camino. O sea que a pesar de que nos toca hacer converger, a pesar de que nos toca proyectarnos como ese eje que puede canalizar este nuevo proyecto de reconstruir la nación, no podemos dejar de darle una formalidad o por lo menos unas reglas formales para poder colocar tanto quienes quieran candidatizarse como los panameños que quieran venir a trabajar en los planes, en las propuestas y en el diseño. Sobre la posibilidad o sobre esa necesidad de que Lombana se multiplique, bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en este 2022 y poco a poco, a lo largo del primer semestre, tal vez como punto clave o punto cúspide, la convención constitutiva para presentarle al país a nuestro primer equipo de trabajo. Doctor Ritter, lo escuchamos. Ricardo, en el escrito de Rubén Blades, él plantea el que mucha de la gente que se le acerca a él o que se le ha acercado a él o que están de alguna forma sugiriéndole o que él participe, era con el fin primordial y a veces, y yo creo que insinuó que casi único, de derrotar a Ricardo Martinelli, como que el objetivo final de la política en Panamá fuera derrotar a Ricardo Martinelli, un planteamiento con el que él en lo personal no está de acuerdo. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que lo señala como si él llegara a ser candidato, sería un candidato, vamos a decirlo, invencible. Yo en lo personal creo que a 2 años de las elecciones eso es un planteamiento demasiado arriesgado y demasiado apresurado de hacer. Pero yo te pregunto si tú coincides en ese planteamiento con Rubén, en el sentido, uno, de que ese no es el objetivo primordial de la política en Panamá y de que por las razones que él expone, eso no es un candidato invencible o inevitable. Coincido en parte con lo que él plantea. Es decir, si el señor Martinelli es candidato, evidentemente va a ser un candidato que va a tener un apoyo de un sector de la ciudadanía, por las razones que sea. Y pienso que por la amenaza que un proyecto, si es que se le puede llamar proyecto, una agenda como la del señor Martinelli, que sería, pienso yo, catastrófica para el país por lo que implica, eso impone el reto a quienes no estamos de acuerdo con que se perpetúe o se siga perpetuando un sistema político corrupto como el que está instaurado en Panamá, a organizarnos. O sea, no podemos obviar esa realidad, pero no podemos ahora tomar todas las decisiones, tanto políticas como de visión, como de estrategia y demás, por esa amenaza futura, como lo planteaba antes. Hay una amenaza actual y hay que preguntarse qué viene primero, el huevo o la gallina, antes de pensar en cómo se le va a ganar o cómo se va a enfrentar el torneo electoral. Tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo en la visión. Yo siempre he criticado las alianzas electoreras. Ustedes me escucharon en la elección anterior criticar muy fuerte las alianzas que solo se plantean para ganar. Porque esas alianzas todas se rompen después de ganar, porque no son en función del proyecto. Entonces, nosotros ya tenemos una visión que la hemos venido compartiendo con el país. Rubén Blades tiene una visión que viene compartiendo con el país. Muchos movimientos ciudadanos o ciudadanos, incluso individuos, han estado aportando al país propuestas, hojas de ruta, visión, más todos los otros documentos que sabemos que están en la mesa, producto de los diálogos, mesas de trabajo y demás que se han hecho con representación de muchos sectores. Pongámonos de acuerdo en esa visión, en qué es lo que queremos hacer con el país, y luego en función de eso
¿Cuál es la estrategia para presentarnos en el torneo electoral? ¿Esté el señor Martinelli o no esté el señor Martinelli? Y sobre eso quiero decirles que creo que se equivocan quienes dicen o quienes piensan que el señor Martinelli es invencible o que no se le puede ganar, etcétera. Hay muchas encuestas manipuladas en este país. Tenemos que entender eso. Y yo creo que con las elecciones o los resultados de las elecciones anteriores, no solo la elección del señor Cortizo, sino las anteriores, yo creo que debe quedarles claro a todos que las encuestas se manipulan en función de quién la paga, de quién la hace o de qué propósito quiere. Porque uno ve todo tipo de encuestas con todo tipo de resultados. Por ejemplo, el otro día La Estrella de Panamá sacaba una encuesta en la que el señor Gaby Carrizo, por ejemplo, casi que marcaba de primero en las encuestas o por allá arriba. Eso ni un niño de primaria que nunca ha hecho una encuesta puede creerlo. Entonces, hay que estar muy enfocado en que no podemos trabajar solo en función de lo que va a pasar en la elección y sobre todo dejándonos guiar por todas estas fuerzas que lo que quieren a veces es manipular. En lo que sí coincido con Rubén es que para el 2024 no puede haber división de quienes queremos para el país lo mismo. Porque cada vez que hay división, o sea, de por sí ya para una tercera fuerza o para una fuerza independiente siempre ha sido muy dificultoso acceder al poder por falta de organización, por división del voto, etc. Aquí tenemos una oportunidad de oro si nos integramos todos. Y adivinen qué, los adversarios nuestros, los enemigos de la democracia, los enemigos de los panameños, es decir, los representantes de la política corrupta de este país, ellos saben que si nosotros estamos divididos, ellos se mantienen. Yo creo que ya tenemos suficientes lecciones para entender que esta discusión y este debate que se está dando entre Rubén Blades, entre Ricardo Lombana y se están sumando otros y se han sumado otros al debate, como decía Fernando, que estos escritos nos permiten generar este debate, es un debate que nos tiene que llevar a integrar la propuesta en un solo canal, que en este caso se pone sobre la mesa el canal del movimiento Otro Camino, y no Ricardo Lombana solito o Rubén Blades solito. No, la invitación está abierta y estamos sumando a panameños o panameñas que quieran trabajar precisamente en ese objetivo, porque alguien dijo por aquí en este programa que hay que mojarse las pantorrillas. Y hay mucha gente allá afuera que lo único que sabe hacer es decirte lo que tú tienes que hacer, y hay que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Y van allá y le dicen a Rubén en Nueva York: Rubén, lo que tú tienes que hacer es venir a Panamá y hacer esto y hacer esto. Pero cuando Rubén les dice, bueno, vamos a hacerlo, pues, o Ricardo Lombana dice, bueno, vamos. No, mira, yo mejor me quedo por acá porque sabes que el gobierno me debe unas cuentas que no me ha pagado. Para rescatar el país de los corruptos y las mafias que nos gobiernan, tenemos que sacrificar. En el 1987 hubo muchos panameños y empresarios que entendieron el tamaño del riesgo que estaba por delante y sacrificaron. Estamos ante una amenaza igual o peor que la que teníamos en 1987. Así que a los que todavía no se han decidido, ¿no?, porque no quieren mojar las pantorrillas, o les preocupa un contrato o una relación por aquí o por allá, el país está en riesgo y nuestros hijos nos van a reclamar si nosotros no tenemos la capacidad de integrarnos todos en un proyecto de rescate nacional como el que le estamos planteando, no solo Lombana, no solo Blades, sino muchos otros. Sabrina. Sí, volviendo un poco, Ricardo, al escrito y a las palabras, yo quiero retomar varias de las ideas que Rubén Blades da sobre el mal futuro o el peligro futuro y la realidad actual, que para ver si usted coincide con ellas o me haga un comentario. Sobre Ricardo Martinelli, Rubén Blades dice algo en lo que yo coincido, y es que Ricardo Martinelli no concentra o no tiene el monopolio de la corrupción o de todo lo que está mal en este país, y que por eso uno puede entrever estaría en contra de esa corriente de pensamiento que siempre ha estado allí como vigente,
que considera que cuando uno hace una crítica al gobierno actual o al gobierno de Juan Carlos Varela y a la forma en que se llevó la justicia politizada, está de alguna manera favoreciendo a Ricardo Martinelli como si hubiese solamente un mal mayor y hay que obviar todos los males menores. Eso por un lado. También dice que de llegar Ricardo Martinelli al poder, y creo que ese es uno de los argumentos más fuertes, Panamá sería certificado oficialmente como un estado corrupto de manera internacional, sobre todo por la situación jurídica que tienen los hijos de Ricardo Martinelli en Estados Unidos y porque ellos ya son confesos de un delito de lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense en beneficio del padre o de un alto funcionario en un gobierno entre 2009 y 2014. Pero dice otra cosa con la que cierra el artículo, como dejando entrever, porque Rubén Blades siempre deja abiertas varias puertas, como que el país podría no estar listo para elegir lo correcto. Y al final hace una comparación entre los números de inscritos de Otro Camino y los de Realizando Metas. Entonces dice, hasta ahora Otro Camino tiene más o menos 46,000 firmas, Realizando Metas el doble, 134,000 firmas. Y hace una pregunta abierta y dice, ¿quiere el país acabar con la corrupción? Si uno junta eso con el escrito, que por cierto han sacado varios detractores suyos, y bueno, que también llama la atención, de hace exactamente un año, donde Rubén Blades decía que usted no convoca ni un resfriado. ¿Cómo interpreta? O sea, si tomamos todas estas cosas, el peligro futuro, que no todo es válido para enfrentar ese peligro futuro, que Ricardo Martinelli no tiene el monopolio de la corrupción ni la maldad, pero que este es un país que sigue cayendo, como él dice, en esa apelación a los peores instintos del electorado que hace Ricardo Martinelli. ¿Cómo usted analiza las posibilidades reales de un movimiento que está pregonando precisamente acabar con ese estado clientelista, ese estado del que hay para mí de triunfar o de tener éxito electoral? Si yo no estuviera seguro de que se puede lograr, no estaría ni en esta entrevista ni en la carrera política a la que me metí hace 5 años. Tal vez allí puede haber alguna diferencia con ese asomo de pesimismo, porque me permito interpretarlo así en el escrito de Rubén Blades. Nosotros ya le demostramos al país, o por lo menos casi 400,000 panameños que votaron por la propuesta del Movimiento Otro Camino en la elección anterior. Ahí hay bastantes panameños. Y esos panameños ya levantaron la mano y ya dijeron, nosotros queremos derrotar el Estado corrupto, maleante, clientelista, que nos ha saqueado y le ha robado el futuro a muchos panameños. Entonces, a estas alturas, estar preguntándose si el país realmente está listo, me parece que es asomar un pesimismo hasta cierto punto contradictorio, porque ahí están las cifras. Cuando hablo de cifras, hablo de las cifras de los votos de la elección. Y no solo tomemos en cuenta los votos que yo saqué. O sea, hubo casi 1 millón de votos cuando sumas los votos de todos los independientes en el país. Diputados, otros candidatos presidenciales y demás. Eso es un mensaje clarísimo de que hay un porcentaje importante del país que quiere que la política se haga de otra manera, que se haga con dignidad y que reemplacemos la política de la chequera con la que han dañado la democracia de este país por la política de la propuesta y de los proyectos para el país y para la comunidad. Ahí está la gran diferencia. Y cuando vemos las cifras de inscritos, Sabrina, y él hace la comparación, y él dice, bueno, si RM tiene 100 y pico mil de inscritos y el partido, el Movimiento Otro Camino tiene 45,000,
Entonces yo me pregunto si los panameños realmente están listos. No coincido con esa parte del análisis. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer esa aritmética sin tomar en cuenta el cómo se realiza la inscripción. Si tú realizas una inscripción basada en clientelismo, en dádivas, en promesas de que vas a ser candidato, en que te prometo esto, te garantizo la candidatura por allá, en que ando repartiendo plata, en que ando repartiendo bonos, en que ando prometiendo trabajo y todas las cosas que sabemos que ocurren. Por eso el PRD tiene 700.000 adherentes, ¿no? Pero dígame, ¿cuál es el proyecto del PRD? No hay un proyecto, hay una chequera, que en este caso el PRD es la del Estado, y con la chequera se mantiene una cifra de adherentes extraordinaria. ¿Por qué? Porque existe una necesidad social, mucha necesidad de muchas personas, y ven a través de este mecanismo pues la subsistencia. Y con eso se va creciendo y va creciendo la dependencia de muchos panameños en el sistema. Yo tengo fe en los panameños. Yo empecé este movimiento convencido hace 5 años de que se le puede dar la vuelta. Y jamás me he hecho la pregunta, ni me haría la pregunta de si el país está listo para transformarse. Por supuesto que está listo, sobre todo la juventud, que está clamando por una nueva propuesta política. Así que ese asomo de pesimismo con una fría comparación de cifras me parece que también desconoce el anhelo y la determinación de muchos ciudadanos que estamos luchando día a día con esta realidad, combatiendo pues el clientelismo en medio de la pandemia y todo lo que ha ocurrido. Y yo invitaría, ¿no?, a que no nos dejemos llevar por esas cifras de inscritos, porque si hacemos la comparación, yo recogí cerca de 100.000 firmas para poder ser candidato independiente y en las elecciones saqué cerca de 400.000 votos. Es decir, que las cifras de inscritos o de firmas no son un parámetro para proyectar un resultado electoral. El país sí está listo. El país sí está listo. Coincide con los otros dos planteamientos que hace Rubén Blades sobre Ricardo Martinelli. Uno, que de ganar Ricardo Martinelli, Panamá se tornaría en un estado paria, se certificaría oficialmente como un estado corrupto, y él incluso dice que sería como un país entero metido en la lista Clinton. Y dos, que no todas las herramientas son válidas para ganarle a Ricardo Martinelli. O sea, Ricardo Martinelli no concentra la corrupción y lo que está mal en nuestro país. Son dos planteamientos más que hace. Coincido con el segundo, más no con el primero. Yo creo que los que me han escuchado a mí hacer mis planteamientos desde hace ya casi 5 años, e incluso antes de eso, entenderán mi planteamiento. Yo creo que si Ricardo Martinelli ganara las elecciones, que no creo que eso ocurra, no, se estaría tal vez confirmando que estamos controlados en este país, o tal vez manipulados por la corrupción, por las mafias, por quienes quieren sacar provecho de los panameños. Pero yo creo que no tenemos que llegar a una victoria electoral de Ricardo Martinelli para que Panamá se certifique como un estado que promueve la corrupción desde el propio gobierno. O sea, yo no lo veo tan como un giro, como que ahora sí somos un estado corrupto. No, tal vez tener un presidente con esos problemas legales sería sí novedoso, sería sí tal vez algo sin precedentes, pero la justicia está corrupta igual desde antes y no responde a la imparcialidad. El órgano legislativo está corrupto igual, sin esa victoria del señor Martinelli. Existen o siguen existiendo grupos o personas allegadas al poder solo para beneficiarse de contratos. O sea, cambiaría entonces la figura que está en la presidencia, y no creo que por eso nos sube nuestra certificación de Estado corrupto. En eso no coincido y no centraría esto como un antes y un después. Creo que hay demasiado enfoque en el señor Martinelli, demasiado enfoque en las cosas que pueden salir mal o en las amenazas del futuro. Hay que construir la propuesta de ese nuevo Panamá
ese reconstruir de nuestra sociedad, ese rescate nacional, no pensando en que si es que gana el otro vamos a hacer un Estado corrupto o la amenaza que tenemos en el 2024 y seguir argumentando de que si el país está listo o no está listo. El país está listo para que luchemos por él y por eso mi invitación a que él venga a ayudarnos en este proyecto. Y sobre el argumento o los argumentos para ganarle o no ganarle, coincido. Esto trasciende a Ricardo Martinelli. Él no es el dueño único ni tiene el monopolio sobre la corrupción en este país. Y aquí me atrevo a decir algo. Ese binomio Martinelli-Varela ya ha causado muchísimo daño a este país. Porque la guerra, la pelea, todo lo que estos señores le han mostrado al país lo peor de la política panameña. Y no estoy diciendo que no haya corrupción en otros lados, pero son 10 años, a veces uno quisiera borrar de la historia nacional por la forma en que se rebajó la institución de la presidencia de la República a lo más bajo, a lo más chabacano, a lo más tramposo, a las intervenciones de las comunicaciones, a los bochinches, ¿no? A los chantajes, a quebrar rodillas, tantas cosas que hemos visto que han ocurrido en estos 10 años producto de este binomio, y ahora con un PRD y el presidente Cortizo, en los que algunos tenían esperanza. Nosotros le planteamos al país, creo que de manera clara, que era lo que iba a ocurrir si ganaba el PRD. Ahora estamos en este hueco. La mesa está servida para que construyamos un nuevo proyecto político para la nación. Bien. Castalia, tienes comentario del público, ¿verdad? Sí, tengo varios comentarios, Ricardo. Dice una de nuestros oyentes, si bien en Panamá no hay segunda vuelta como en Costa Rica, se vislumbra para el 2024 una pluralidad de candidatos, haciendo prácticamente inevitable hacer alianzas entre partidos para poder llegar a la presidencia. Políticamente, ¿lo ve usted viable, señor Lombana? ¿Se refiere a una alianza opositora? Yo veo viable las alianzas siempre. Lo único que yo coloco siempre sobre la mesa cuando hablamos de alianzas es que las alianzas no pueden ser lo que aquí tradicionalmente se le ha llamado alianza. Por ejemplo, y voy a ilustrarlo con un ejemplo para que quede claro. El PRD hizo una alianza con el Molirena. Díganme ustedes qué beneficios le ha traído al país y a los panameños esa alianza. ¿En qué consistió esa alianza? En entregarle la Lotería Nacional de Beneficencia a la cúpula del Molirena y sus allegados, para que hicieran lo que están haciendo, entre otras instituciones. Eso es repartirse el país para hacer negocios. Eso no es una alianza. Y si lo es en detrimento de la población. Entonces, si algunos representantes de la política tradicional de este país están listos para sentarse en una mesa y la conversación no sea sobre qué instituciones me vas a repartir, ni cuántos nombramientos aquí y por allá, y las botellas, y la partida discrecional, y los fondos, si las conversaciones son sobre rescatar la nación, sobre cómo vamos a sacar al país del hueco de la corrupción y el clientelismo, de cómo tenemos que modificar la Asamblea Nacional, cómo tenemos que tener una nueva constitución, cómo vamos a generar miles de empleos, sobre todo para los jóvenes, cómo vamos a creer nuevamente en nosotros mismos y tantas otras propuestas que hay que plantearle al país. Con mucho gusto se hablará de alianzas y estoy abierto a las alianzas que se requieran para tener éxito electoral en el 2024. Sí. Okay. Pero siempre planteando qué es una alianza para el movimiento Otro Camino. Comparto otro de los comentarios. Dice, por ahora, a Lombana lo veo clarito con algunos de sus análisis. Otro comentario más, en el país sabemos personas capaces de hacer un buen trabajo en el gobierno. No desista, podemos mejorar el rumbo. Otro comentario más, hay mucho temor a Ricardo Martinelli, pero no hay temor a la reacción de la población frente a los problemas de corrupción y a la falta de acceso a los servicios básicos. No se subestime a este pueblo, o sea que la gente está clarita con que hay que combatir es la corrupción, no una persona en específico. Eso es importante escucharlo. 8:50. Ajá. ¿Decías, Ricardo?
solamente un comentario. O sea, esa última lectura del comentario del oyente coincide con algo que había mencionado. O sea, no podemos hacer toda una propuesta enfocada en el temor de lo que puede pasar electoralmente en el 24. La corrupción no solo está representada por Ricardo Martinelli. Aquí hay varios representantes de la corrupción que han gobernado y que están en el círculo político y que están fuera del círculo político. La amenaza es la corrupción en sí. Todos los panameños que entendemos eso tenemos que organizarnos detrás de una propuesta y por ello la invitación a que se sumen al movimiento Otro Camino. Son las 8:55, vámonos a una primera pausa comercial. Te pido, Ricardo, que te mantengas ahí. Cuando regresemos seguimos con la entrevista y con el análisis del doctor Ritter, Sabrina Castalia y Nando Martínez. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas, aquí el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. La serie entre Metrillos y Brujas continúa en la fiesta del béisbol juvenil. La bola estalla, disparable, juego nuevo. Estas dos novenas se tienen ganas y quieren acabarse a palo limpio. Esta noche, Metro frente a Herrera a las 7, junto al mejor equipo, TV Max. Prepárate. Este es el primer comercial de televisión contra el que puedes competir. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Nuevas ideas. La publicidad sí mueve. FCB Márquez. El verano llegó a Somos la Cele. Lo que tiene que hacer hoy, muévase y consigan unos lentes para mañana. Nos venimos a la cocina. El miércoles para que me hagan la reserva. Ya está pidiendo canje para todo, Chevy. ¿Qué pasó? DJ Luis. Ahí vamos. Ay. Hombre, no, De lunes a viernes, Somos la Cele. A la 1 de la tarde, por TV Max. Es una artista panameña que nos representa a nivel internacional con sus innovadoras pinturas. Para mí, ser artista ha sido una felicidad, ha sido una cosa maravillosa. Si tú tienes el talento, tienes que trabajar bien duro, tienes que tener mucha disciplina. Sus pinturas resaltan la hermosura de la naturaleza y la fragilidad del medio ambiente ante la acción del hombre. My Job es gente que inspira. Conoce su historia mañana en Noticias AM. Las noches mágicas están de vuelta con los octavos de final por TV Max. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Giuseppe Meazza abre sus puertas para recibir a los Reds en un partido de ida que promete muchas emociones. La puerta del gol. 16 de febrero, Inter de Milán versus Liverpool. A las 3 de la tarde, la UEFA Champions League, donde todo empezó por TV Max. Otra ventana FIBA se acerca y nuestro seleccionado está listo para afrontar el reto. 2 partidos de alto calibre en el tabloncillo. Los guaraníes y los albicelestes chocan ante la roja sin mangas. Rumbo al Mundial de la FIBA 2023, viernes 25 de febrero, Paraguay frente a Panamá a las 4:40 de la tarde. Sábado 26 de febrero, Argentina ante Panamá a las 7 de la noche, solo por TV Max. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este lunes 7 de febrero. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda. Me acompañan Castalia Pascual, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter, Nando Martínez, mesa llena, y también Ricardo Lombana. Fernando, yo sé que tienes comentario y pregunta para Ricardo. Yo sé que todavía queda un largo camino para que Otro Camino vaya a primarias. Pero en el lenguaje coloquial panameño se dice que a veces los candidatos o los líderes de los partidos no suben la loma. No, ya usted fue candidato a la presidencia, no como miembro de un partido, sino como un independiente. Un poco mi pregunta es, en unas elecciones primarias de Otro Camino, un
outsiders, como se suele decir, como Rubén, podría ser aspirante a la postulación presidencial? Nuestro estatuto está de acuerdo con la ley electoral. Tanto nuestro estatuto como la ley electoral permiten que todo miembro del movimiento Otro Camino, obviamente que cumpla con los requisitos del estatuto, pueda aspirar en una primaria a ser candidato. Así que esa posibilidad siempre está abierta para el señor Rubén o para otros panameños. Este partido no es mío. Este partido no es mío. Este partido no es mío, que eso quede claro. Este partido es de toda su membresía y de los panameños. Ahora bien, yo considero, Lombana, que el problema del país no es si Ricardo Martinelli es candidato. Yo creo que esta es una lectura equivocada. El problema es por qué la decencia y el cambio no tienen un candidato fuerte y visible. Y yo creo que eso es a lo que la sociedad política debería abocarse en este periodo de aquí al año 2024. Yo fui candidato en la elección anterior, como bien lo dices, con un resultado importante. Ahora bien, aspiro y he aspirado desde la creación del Movimiento Otro Camino como partido político a ser el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino en las elecciones de 2024 y poder integrar y liderizar la integración, la coalición, la alianza que se construya basada en lo que acabas de mencionar. La decencia en la política, la buena política, la nueva forma de hacer política, la política con dignidad, sin clientelismo, como le quieras llamar, porque hay varias manifestaciones. Claro que tiene varios representantes y varios candidatos, no solo a la presidencia, sino a la Asamblea Nacional. Y ahora lo que necesitamos es que muchos otros panameños y panameñas, nosotros estamos dándonos a esa tarea en comunicación con los independientes, deben aspirar. Necesitamos un número importantísimo de diputados en la Asamblea Nacional, ojalá mayoría, que salga precisamente esta propuesta que represente la decencia en la política, la recuperación de la palabra dignidad en la política. Así que yo no coincido con ese planteamiento de que no hayan candidatos o no haya un candidato visible que represente esa propuesta. Tal vez hay tanto ruido o tanto enfoque en el otro señor, en los casos judiciales, en la trampa, en la política clientelista sucia, y que tal vez no estamos viendo con claridad que hay una gran oportunidad ahora mismo de integrar precisamente ese proyecto político por primera vez, creo que en muchos años. Si no aprovechamos esta oportunidad, creo que no habremos sabido leer el momento que estamos viviendo. Sí, así es, Ricardo. Yo desde hace muchos años vengo cuestionando, hace mucho tiempo, vengo cuestionando la oferta política panameña. Yo la considero muy débil. O sea, a mí me cuesta trabajo elegir por quién votar, te soy honesto. Siempre lo he cuestionado. Y cada vez se hace más evidente que personas decentes, que personas sanas, que personas con interés realmente de construir un mejor país, no quieren participar de la política. Tú lo decías en antes, muchos te dan consejos, pero a la hora, vamos al esfuerzo, vamos para la calle, es que tengo otras cosas que hacer o tengo intereses. ¿Qué debe cambiar en el discurso para tratar de sumar a todas esas personas? A todas esas personas que de verdad quieren un Panamá decente, ¿qué debe cambiar en el discurso para tratar de sumarlas y unificar esto que Rubén Blades quiere ahora y que tú también lo has querido, a todos esos independientes con ganas de tener un país decente y combatir la corrupción? Si me lo permites, yo no diría que hay que hacer cambios en el discurso, porque la gente ya no cree en las palabras. Yo invitaría a la ciudadanía a enfocarse en las acciones. Creo que quienes estamos en esto con la determinación de transformar y de ser una nueva alternativa, tenemos que entender que la política de las palabras se ha ido debilitando por tantas decepciones, por tantas mentiras y por tantos desencantos. Por eso cada vez que a mí me preguntan algo similar a lo que tú estás planteando, cómo se hace para que la gente vuelva a creer o la gente se sume, yo invito a que se vean las acciones. Y aquí me enfoco, y esto lo hemos hablado en otros programas, en cómo hemos hecho nosotros la política. Por ejemplo,
hay quienes me preguntan, Ricardo, si tú llegas a ser presidente, ¿cómo vas a hacer entonces para transformar la forma en que se hacen las cosas? Y yo le digo, no te lo voy a decir en este momento. Te puedo hablar de mis planes y de nuestras propuestas, pero observa cómo hemos hecho las cosas en 5 años. Hemos sido consecuentes con las palabras al decir desde hace 5 años que íbamos a iniciar un movimiento político que no se iba a basar en ese clientelismo que trata a la población como si fueran ganado, es decir, que le ponen un sello y punto. Y nos hemos mantenido, hemos hecho todo lo que hemos construido hasta ahora, manteniéndonos, conectando lo que se propone, lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que si nos mantenemos en esa dirección, y muchos otros, como los diputados independientes que se han mantenido precisamente conectando lo que hacen con lo que dicen, se va creando esa nueva fe, esa nueva esperanza en un proyecto político de reconstrucción nacional. Yo lo veo por allí y no lo veo tanto en el discurso, porque yo creo que ya todos los discursos están dados, todas las palabras están dichas. Ahora toca demostrar que puede haber otra forma de hacer política. Y cuando yo empecé a recoger la primera firma, a mí me dijeron varios políticos de muchas canas en la cabeza, tú vas a perder tu tiempo porque en este país nadie va a votar ni va a apoyar una propuesta política si no es a cambio de que les des algo. Y ahí están casi 400.000 panameños, más los miles que votaron por los otros candidatos independientes, incluyendo por los que hoy son diputados independientes, demostraron que eso no es así. Entonces, no nos enfoquemos solo en lo que nos ha salido mal y en tal vez lo que tú planteas, Axel, de que sí, a veces cuesta votar o cuesta creer en una propuesta política. Entonces, enfoquémonos en las acciones y en lo que se está haciendo, en lo que se está proponiendo, pero no solo en las palabras, sino en lo que se hace. Y yo creo que así podremos ir sumando, ir invitando y motivando a esas personas que saben que pueden contribuir. A mí me escriben muchos jóvenes todos los días, por ejemplo, ¿cómo hago para ser candidato, señor Lombana? Me interesa ser candidato. Quiero entrar a la escuela de formación, ¿no? Tenemos una escuela de formación en el movimiento Otro Camino que están dando todos los días, capacitando tanto miembros como no miembros sobre el ADN de Otro Camino, sobre rendición de cuentas, sobre liderazgo, sobre transparencia. O sea, ahí está la forma de hacerlo de una manera diferente, de una manera decente, sin comprometernos. Pero también hay empresarios que no se atreven a meterse y que son empresarios decentes porque toda la vida se les ha tratado desde un gobierno que lo que quiere es exprimirlos, ¿no? O chantajearlos. Si tú quieres negocio, me tienes que dar tanto. Si no, no hay negocio. Si tenemos un gobierno que no llega a plantearle eso al país, sino que le plantea a los empresarios, aquí todos van a poder competir en igualdad de oportunidades, con reglas claras y certeza del castigo para el que se cruce la línea, y vamos a lograr la prosperidad de este país, pero con estas reglas del juego. Entonces vendrán muchos más actores, no solo los empresarios locales, sino incluso empresas de otros países que han dejado de creer en Panamá porque siempre está la trampa por delante. Yo invito al sector privado a que se sume también a este esfuerzo de construcción del movimiento Otro Camino y que no siga viendo la política solamente como a quién apoyo, a quién endoso, con quién nos vamos o cuál es el caballo cuando está la última curva, que vamos a darle un poquito a cada uno. Eso es también parte de lo que ha dañado la política en Panamá. Construyamos ahora una nueva propuesta política. Sabrina. Ricardo, Castalia preguntó recién iniciando la entrevista si había habido un acercamiento oficial de parte de Rubén Blades a Otro Camino, y ahora le pregunto si el acercamiento fue extraoficial. O sea, ¿usted se sorprendió con este artículo como el resto de la ciudadanía? ¿Usted sabía que eso venía? Y si después de este escrito se plantean reuniones a futuro, viajes de Rubén a Panamá o un viaje suyo a Nueva York para conversar. Cualquier
reunión, iniciativa, coordinación que tengamos para este proyecto de adesentamiento de la política y rescate nacional, pienso que debe darse en Panamá, ¿no? La política la estamos haciendo en Panamá y por eso he dicho que con muchísimo gusto, sería un honor incluso, porque coincido y he coincidido hasta históricamente con sus planteamientos, sostener una reunión o las reuniones que sean necesarias con el señor Rubén Blades para precisamente hablar de los planteamientos que él ha hecho en sus escritos y de los planteamientos que nosotros tenemos como parte de nuestra visión. No ha habido comunicación oficial y aunque no sabía que se iba a publicar lo que se publicó, es decir, yo no conocía que él iba a escribir lo que escribió, no me sorprendió que lo hiciera. O sea, quiero distinguir la respuesta porque me estás preguntando si ya yo sabía que eso se iba a decir o se iba a publicar. La respuesta es no. Sin embargo, no me sorprendió su planteamiento porque yo vengo insistiendo desde hace bastante tiempo, tanto en público como en reuniones privadas, que la plataforma del Movimiento Otro Camino está allí para integrar al movimiento independiente. Y por último, completamente abierto a reuniones futuras, tanto con el señor Rubén Blades como con otros panameños que quieran sumarse o panameñas quieran sumarse a este esfuerzo, como con los candidatos independientes y los diputados independientes con los que tenemos pues una muy buena comunicación. Ricardo Lombana, Movimiento Otro Camino. Gracias, Ricardo. Analizando, reaccionando, poniendo en contexto las palabras de Rubén Blades, que pide a los independientes, a los panameños, a todos los panameños que queremos un mejor país, unir esfuerzos. Gracias, Ricardo.